song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now. Capítulo 04. La guerra se aproxima. Ya han pasado unas semanas desde que se modificó para transformarlo en un camión de largo alcance. Cuando fue terminado, todos se quedaron asombrados y asustados del poder que tendrá ese camión. El que fue un simple cañón de Pinkie ahora se ha transformado en un camión destructor de largo alcance y de mucha potencia. Sin duda alguna, estos chicos han hecho un gran trabajo con este cañón de fiestas para transformarlo en una monstruosidad. No sabían que los humanos podían hacer estas cosas. Sin duda alguna, tenían una gran habilidad haciendo este tipo de cosas, y es que el cañón estaba montado en una base y tenía una especie de torreta con múltiples mini camiones del alcance que disparaba en diferentes direcciones para así poder tener más cobertura y tratar de generar mayor daño a los barcos y aviones enemigos que se puedan arrimar ahí cerca al bosque que hay, con una especie de mar grande, y además de que estaba muy bien camuflado para poder evitar ser descubiertos. Nadie solo, sin duda alguna, es la mayor arte de guerra que han hecho. Aparte que el cañón tiene una sorpresita más. Por mis corrales, miren en qué se ha transformado el camión de fiestas que tenía Pinkie, exclamó sorprendida Applejack. No estoy muy orgullosa de lo que se le hice, pero si es para la seguridad de Equestria lo haré. Equestria y Ponyville es primero, dijo la pony de tierra color rosa fuerte a su prima lejana Applejack. Wow, querida, ese cañón de fiestas pasó de ser algo inofensivo para ser todo lo contrario. Ojalá que no se ocupara para hacer daño, pero si vienen a ocasionarnos daños o peor aún a querer esclavizarnos, se las verán con nosotros. No nos vamos a dejar que alguien no esclavice, dijo Rarity muy enojada. En eso tienes mucha razón, Rarity, no debemos de dejar que nos hagan trabajar para que puedan cometer sus fechorías y conquistar nuestro hogar. Todos nosotros unidos podemos luchar contra esos militares para así darles una lección de humildad y desterrarlos de Equestria para siempre, y que no se les ocurra volver a llegar a molestar a nuestro hogar, si no ya se la verán con todos nosotros, dijo Spike a los demás, y ellos asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Bien, chicos, debemos de organizarnos bien organizados si queremos ganar esto y dar el primer golpe para que así aprendan a no menospreciarnos por querer pensar que no podemos usar armas, pero estoy muy segura que ya se dieron cuenta de que sabemos disparar, pero aún contamos con la ventaja porque la mayoría no les puede creer y una poca parte podría creerle. La verdad es que tenemos la ventaja, pero no hay que confiarse mucho, dijo Duilit a los demás. Como Duilit lo dijo, no hay que confiarnos o nos podrá irnos muy mal a todos, chicos. Equestria depende de nuestros cascos y manos, por supuesto, dijo alguien muy familiar para Duilit. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas aquí parado escuchando?, preguntó Duilit a su hermano mayor. No menos de 5 minutos, dijo el guarda real y esposo de Cadence. ¿Pero y Cadence, hermanito?, preguntó Duilit. Ella quiso que viniera aquí para que lucharas a su lado, Duilit, dijo el guardia del Imperio de Cristal a su hermana menor Duilit Sparkle, y ella estaba muy asombrada por la noticia. No sabía que ella quisiera lucharas aquí en conjunto a nosotros. No pensé que fuese tan considerada, aunque también presiento que también tiene que ver contigo también, hermanito. En ese momento Shining Armor fue atrapado con las manos en la masa y fue su hermana menor quien descubrió el plan de Shining Armor desde un principio, y él lo tiene que confesar. Me atrapaste, hermanita, exclamó su hermano, y para de sí también fue mi idea. Es que no te quería dejar sola en esto, ¿sabes, Duilit? Somos hermanos y estamos juntos en esto, así que sin tu consentimiento o no, yo iba a venir aquí en primer lugar para ayudarlos en esta misión y para aprender de los humanos, porque nosotros nos damos cuenta de que pueden razonar bien, y mientras que todo esté en orden no hay ningún problema, dijo el capitán de la guardia de cuidado del Imperio de Cristal. Creo que tienes un buen punto, hermano. Esto se va a poner muy feo, y debemos de estar muy atentos ante lo que vaya a ocurrir después, dijo Duilit un tanto preocupada por lo que vaya a suceder más adelante. Y bueno, ¿cuáles son los avances que han hecho, chicos?, preguntó Shining Armor. Ya lo sabrás. Flashback. Bien, chicos, como casi está listo, es momento de ir a hablar con el pueblo, e ir a hablar con las criaturas del bosque de Belfry, sugería Celestia a los demás, y ellos asintieron porque sabían que era lo correcto.
Solo espero que las criaturas del bosque cooperen con nosotros para que no pase a más, dijo Fluttershy a los demás y ellos asintieron solamente a lo que les dijo Fluttershy, escondido su cara detrás de su melena. Pero debemos de hacer un sistema para que no hayan infiltrados para así evitar una emboscada, dijo uno de los soldados del pelotón, y los demás estuvo de acuerdo con su idea, por lo que procedieron a planearlo. La idea de él no está nada mal para ser verdad, pero lo haremos con la tecnología y magia. En eso, pusieron una especie de caja cuadrada, rectangular, a lo que Celestia dice que fue eso lo que colocaron por todos lados. Ya lo verás, Celestia, exclamó el sargento José Duilig. ¿Tienes algún hechizo de infrarrojos?, dijo el sargento. Ella solamente asintió y procedió a ejecutarlo, y después enseguida se detectaba sombras de muchos colores, pero eran los subordinados quienes estaban probando de que estén funcionando sin ningún tipo de problema. «¡Wow, esto funciona, de verdad!», dijeron todos sorprendidos, para después proceder a ir al comienzo del bosque de Everfree, y cuando llegaron allá se toparon con una grata sorpresa: que los animales del bosque prometieron ayudar a la causa y que por el momento habrá una pequeña tregua mientras luchan contra el verdadero enemigo que tenemos en común, y parece que los demás se dieron cuenta de eso y para después decir algo a los presentes. Cuando llegaron al bosque de Everfree, se reunieron con los animales quienes habitan en ese bosque y se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que todos estaban ahí para dar su granito de arena en la causa, para que iban a luchar, porque la verdad no iba a permitir de que invadieran su hogar ante sus recursos naturales para hacer lo que se les venga en gana, crear armas para dañar muchas cosas más graves. Los demás. «Vaya», exclamó Applejack, sí que realmente fue muy duro de patrullar el día de ayer. Estuvimos revisando, por dicha no habíamos encontrado nada anormal, dijo Applejack a su amiga. Ahora que lo pienso, debemos de comprarlo de la dispensa para cubrir todo este mes que inicia hasta el próximo mes, dijo la pony de colores del arco iris, a lo que su amiga asintió y se fueron a comprarlo de la dispensa. «Entonces vamos», exclamó Applejack y se fue con su amiga a realizar las compras. Más tarde en la biblioteca de Duilig. «Vaya que trajín que hemos tenido hoy en día, pero teníamos que hacerlo porque después se nos iba a complicar todo, y ya no tendríamos tiempo de hacerlo», dijeron ambas chicas a la vez, y entonces Duilig dijo algo muy importante. «Celestia nos ha mandado estas nuevas armas, y tengan mucho cuidado ya que estas armas son muy letales y pueden producir un gran daño si no las manipulan bien, tanto al portador como a su acompañante», dijo Duilig a las chicas. «Eso es muy correcto, chicas, debemos de tener mucho cuidado cuando usamos estas armas que son capaces de cortar metal o de cortarte una mano o alguna extremidad del cuerpo», dijo Rainbow a sus amigas, y ellas asintieron en señal de entender de lo que les dijo. Wow no sabía que esa arma es muy letal, pero lo más importante es que hay que tener mucha seguridad y no dejarse llevar o confiarse, porque es malo confiarse demasiado y por ende puede pasar algún percance o algo así, dijo Pinkie Pie a los demás. Pinkie Pie tiene un punto a su favor, chicos, es importante la seguridad ante todo y por nada del mundo hay que confiarnos de más, porque la realidad nos puede dar un duro golpe por habernos confiado de más y no tomar precauciones. Fin del flashback. Y lo último y lo más letal, el multicañón que era de Pinkie Pie. «Wow, esa monstruosidad es el cañón de fiestas de Pinkie Pie», dijo Shining Armor, por ver ese cañón de fiesta convertido en una arma que derribara los aviones, y también está sorprendido por el poderío de Rainbow Dash. Quisiera probar la velocidad de Rainbow Dash, pero como si fuese una señal agitó un poco sus alas y hubo viento mega huracanado que casi se levanta a los presentes, y sin dudas alguna hora Shining Armor quedó estupefacto del poderío que Rainbow Dash tiene y calcula que tiene mucha velocidad, y esto lo notó la Pegaso y fue a hablar con él para decirle a cuánta vez puede volar el pony Pegaso de la melena de los colores del arco iris a capitán del Imperio de Cristal. «Creo que no hace falta que te pregunte a cuánta velocidad puedes volar, Rainbow Dash», dijo alegre el capitán de la guardia del Imperio de Cristal. Y lo último y lo más letal, el multicañón que era de Pinkie Pie. «Wow, esa monstruosidad es el cañón de fiestas de Pinkie Pie», dijo Shining Armor, por ver ese cañón de fiesta convertido en una arma que derribara los aviones, y también está sorprendido por el poderío de Rainbow Dash.
Quisiera probar la velocidad de Rainbow Dash, pero como si fuese una señal agito un poco sus alas y hubo viento mega huracanado que casi se levanta a los presentes y sin dudas, alguna hora Shinigami quedó estupefacto del poderío que Rainbow Dash tiene y calcula que tiene mucha velocidad y esto lo notó la Pegaso y fue a hablar con él, para decirle a cuánta vez puede volar el pony Pegaso de la melena de los colores del arco iris a capitán del Imperio de Cristal. Creo que no, hace falta que te pregunte a cuánta velocidad puedes volar Rainbow Dash, dijo alegre, el capitán de la guardia del Imperio de Cristal. Fue un arduo trabajo en equipo con Applejack debido a la velocidad que desarrollé es demasiado rápida y ella tiene una buena vista, aunque con mi velocidad que tengo podría venir parando antes, pero por seguridad Applejack me guía, aunque hay lugares que yo paro en el lugar preciso, dijo Rainbow Dash al hermano mayor de Twilight Sparkle dejándolo atónito y sorprendido. Verás cómo obtuve mi super velocidad con la ayuda de Applejack. Fue un arduo trabajo en equipo con Applejack debido a la velocidad que desarrollé es demasiado rápida y ella tiene una buena vista, aunque con mi velocidad que tengo podría venir parando antes, pero por seguridad Applejack me guía, aunque hay lugares que yo paro en el lugar preciso, dijo Rainbow Dash al hermano mayor de Twilight Sparkle dejándolo atónito y sorprendido. Verás cómo obtuve mi super velocidad con la ayuda de Applejack. Flashback, eso es 220% más genial, creo me prepararé para defender a Ponyville, Equestria y a mis seres queridos. Vamos a Applejack que tengo que entrenar en algo que había estado entrenando hace un tiempo, pero lo dejé de hacer, pero creo que ha llegado el momento de volver al entrenamiento, dijo la pony del color del arco iris. ¿A dónde iremos a entrenar, terroncito de azúcar? ¿Y cómo vas a luchar? Dijo esto último preocupada a Applejack, a su mejor amiga, y tenía un secreto, que tenía miedo que decirle su amistad se fuese a perjudicar, pero decidió que no, era el momento justo o adecuado, para esto. Una vez terminado todo esto le diría su secreto, solamente espera que no sea demasiado tarde o perder a una gran amiga, y algo más que eso. Y así Rainbow Dash me llevó a unas dunas de arenas y conocía este lugar y suponía que aquí venía mi mejor amiga a entrenar y vi que subió hasta arriba lo más alto del planeta de Equestria, y se dejó caer en picada hasta casi caer al suelo y vi como escuché primero un boom sónico y después se escuchó otro y, sin duda alguna estaba muy sorprendida por la velocidad de mi mejor amiga, pero mi amiga quiso entrenar más para superar sus límites y por ende entrenó más tiempo de lo debido y al pasar un mes, Rainbow Dash se había concentrado en todas sus velocidades para después pasar al práctica. Solamente le duró un mes y alcanzó a romper el sonido por 10 veces, ahora Rainbow Dash era más rápido que un avión, y yo estaba sorprendida cuando llegaba a mí en cuestión de un segundo. Es tiempo de irnos, pastelito de manzana, creo que, si no llegamos, se van a preocupar por ausentarnos por bastante tiempo, dijo Rainbow Dash a su acompañante mientras ella se montaba en la Pegaso, para después partir hacia Ponyville. Ambas yeguas había cambiado, físicamente se miraban un poco más altas y con un cuerpo bien tonificado y bien marcado debido a su arduo entrenamiento. No sabíamos nada de Rainbow Dash y Applejack desde hace un mes, y teníamos lo peor no fue hasta que el radar registraba algo fuera de lo normal y venía con una potente velocidad hasta acá. Sin duda alguna estábamos sin aliento. Mientras Rainbow Dash y Applejack nos miraban con la mandíbula por los suelos y ellas fueron las primeras en hablarnos a las dos. ¿Qué sucedió, chicas? ¿Por qué nos miran con esa cara de asombro?, dijo Applejack sin poder creer que sus amigas tenían sus mandíbulas por el piso. ¿A dónde estuvieron todo este mes completo?, dijo Twilight a Rainbow Dash y Applejack y ellas no tardaron en responderles a sus amigas. Fin del flashback. Shinigami estaba sin aliento. Sin duda alguna Rainbow había alcanzado una increíble velocidad que propasaba los límites. Hay algo que me intriga, dijo Shinigami. ¿Cómo se dieron cuenta del ataque aquí?, dijo sorprendido el capitán. Pues nos pasamos ideas con el coronel, dijo Luna, y él asintió con la cabeza en señal de estar de acuerdo con Luna. Inicio del flashback. En ese momento, a Luna le hizo una pregunta al coronel, y él accedió a responderle sin ningún tapujo. ¿Cómo se dieron cuenta de que nuestro reino está bajo la amenaza de los nipones? ¿Cómo los llaman ustedes?, preguntó Luna a sus aliados. Bueno, nuestro servicio de inteligencia interceptan los mensajes, los descodificamos y leemos lo que dice, y si es algo de suma importancia actuamos con rapidez, no sin antes tener un plan. Curioso, es lo mismo que nosotros hacemos, dijo Celestial Coronel. ¿Acaso ustedes tienen la máquina Magic con ustedes?, dijo el coronel a la Alicornio, y Celestia se sorprendió de que ellos tuvieran en sus manos la misma máquina que ellos tenían. Sus aliados también la tienen.
Si nosotros tenemos ese sistema para codificar mensaje y descodificar los mensajes, dijeron las princesas mientras poco a poco van confiando en los humanos. ¿Y dónde tienen la máquina Magic?, preguntó el comandante a las princesas. Esa información por ahora no te la vamos a decir. Tú tendrás que ir junto a tu pelotón a Ponyville y tienes que buscar a Duily y decirle que vienes de parte nuestra, dijeron las dos princesas de Canterlot. Está bien, princesas, creo que mañana partiré para Ponyville y así no perderá tiempo valioso, ¿saben?, dijo el comandante. Creo que a pesar de todo, poco a poco las dos princesas van comenzando a creer en mí, a creer en lo que le estoy diciendo y viceversa. Creo que además no hay que forzar este pequeño acercamiento que tenemos entre nuestras razas, pero sí pienso que nos podríamos ayudar mutuamente para poder ganarle a nuestros enemigos, tanto para defender a Equestria, también sus recursos y sus animales, pero también será una victoria para los aliados, ya que se impediría que hagan rehenes a estos ponis y los pongan en trabajar en cosas que no deberían de hacer y o que no están preparados para hacerlas bajo las órdenes de alguien más. Fin del flashback. Sin dudas alguna, ya Shining Armor estaba muy sorprendido por lo mostrado por Rainbow Dash, sino que también la tecnología humana que le fue revelada en conjunto de los minerales de Equestria. Espero que no sigas dudando de mis amigas, ellas saben que esto es serio, así que no te pongas en estas pequeñeces, hermanito, dijo Duily enojada, sin que las dos dijeran nada más. Para no echarle leña al fuego decidieron no decir nada más. Pobre Shining Armor, no le han dicho, pero está feo para la foto, susurraron por ahí. Cuando una persona como Shining Armor no confía en los demás o no cree en lo que le dicen, puede suceder muchas cosas que pueden ser fatales desenlaces en algo tal crucial como es el bienestar de Equestria. Deberá de aprender a confiar en las demás, porque si no, podría ser su perdición. Fin del capítulo 04. Nos leemos en el capítulo 05. Descargo. Tanto los personajes de My Little Pony como la serie no me pertenece, les pertenece a su debido autor.